En fertilizantes, 8 empresas globales producen más o menos el 30%. En genética animal, 2 compañías controlan aproximadamente el 90% de la genética de las aves de corral. Estos pollos que nosotros consumimos son un producto genético que viene de fuera, ¿no es cierto? Acá esta es una industria de mucho que es ensamblaje, ¿no? Porque tenemos estos pollos de genética importada y son alimentados con el maíz que es también importado, ¿no? En la farmacéutica veterinaria, 8 empresas tienen más o menos el 80% de la venta de la industria. En maquinaria agrícola, más de la mitad de las ventas son producidas por 3 empresas, ¿no? De la cual la más grande está John Deere. En lo que se refiere ahora, que es una de las líneas principales de la gran concentración en empresas transnacionales, es todo alrededor de lo que se llama el Big Data, ¿no? O sea, los tractores, cosechadores y rociadores ahora son al mismo tiempo, digamos, captadores de información a través de sensores. Entonces, las empresas que tienen estos equipos agrícolas, tienen una cantidad formidable de información sobre semillas, pesticidas, datos sobre suelo, clima, rendimientos, etcétera, que son, digamos, procesados con todo todo este software de la inteligencia artificial y son los que saben al mayor detalle qué es lo que está ocurriendo en las agriculturas, en los problemas, las opciones de los agricultores, etcétera, y les permite tener una influencia tremenda sobre la orientación de la agricultura en todo el mundo. En la cuestión de comercio de productos agrícolas, el 90% del comercio mundial de granos está en manos de 4 corporaciones desde hace ya mucho tiempo, ¿no? En alimentos y bebidas, las 10 principales empresas de alimentos representan más o menos el 40% de participación en el mercado. En términos de los minoristas, lo que son las cadenas de supermercados, etcétera, ¿no? Los 10 minoristas de comestibles más importantes del mundo representan más o menos el tercio de todas las ventas totales de combustibles, ¿no? Y una cosa que es muy importante también es que todos estos conglomerados de corporaciones han desarrollado una narrativa, ¿no es cierto?, en la que deliberadamente influye en la política y en la opinión pública, ¿no? Entonces, este es un gran contexto en el que establece los límites y las posibilidades, también el caso, de desarrollo de políticas alimentarias. Ahora, aún así, esto deja espacios importantes para que cada país defina sus propias políticas alimentarias para el logro de su propia seguridad. Y para ello es importante acudir al concepto de soberanía alimentaria, que fue acuñado en la década de 1990, pues reivindica para los países y las regiones el derecho a definir con la mayor autonomía posible aquellas políticas que mejor garantizan la seguridad alimentaria y nutricional de toda la población, de una manera, digamos, sostenible. Bueno, en este marco, no, está este concepto de seguridad alimentaria y nutricional, que es un concepto que ha venido evolucionando en el tiempo. ¿Y por qué es importante ir, por así decirlo, desbrozando estos conceptos? Porque nos ayuda a comprender la complejidad de la cuestión alimentaria. En situaciones de crisis como la que estamos viviendo, hay la tentación de simplificar las cosas. O sea, un problema tan complejo de simplificar las cosas. Y entonces nosotros somos testigos, por ejemplo, cómo en el Perú las cosas están demasiado concentradas en la discusión sobre algunos temas de oferta, ¿no? Por ejemplo, la urea, ¿llega la urea? ¿No llega la urea? ¿No? Por supuesto que es una cosa sumamente importante todo este asunto de la fertilización. Es muy importante el debate que se ha abierto sobre las otras opciones de abonos orgánicos, etcétera. Pero esto no es sino un detalle, por así decirlo, en el contexto muy amplio de la cuestión alimentaria. También otra esfera, digamos, de preocupación son la demanda, los mercados, ¿no? El asunto de los precios,
¿no? La ubicación de los sectores vulnerables, ¿no? Entonces, estos son los términos y los temas que concentran mayormente la atención, que están más discutidos en los periódicos y que se influyen, pero no se está, creo yo, aprovechando suficientemente la oportunidad de tener una comprensión mucho más sistémica y de lo que es el sistema alimentario a nivel más amplio. Y es muy importante tenerlo porque, repito, lo que podemos hacer en el país, las opciones que tenemos, las dificultades que tenemos, pero también las posibilidades que tenemos dependen mucho de estos marcos mucho más amplios que son, digamos, que van mucho más allá de las fronteras, ¿no? Así, desde siempre prácticamente se veía que el problema alimentario era un problema de oferta, de disponibilidad de alimentos. No hay alimentos, no hay alimentos. No, y esto estaba muy vinculado a pensar que el tema de la alimentación estaba también muy sujeto a la producción agrícola, ¿no? Todavía no se había desarrollado una visión más compleja de la cuestión de la seguridad alimentaria, y es en esos términos más o menos que se discute el año 74, en la Cumbre Alimentaria de la FAO del año 1974, en un contexto además que había habido una serie de problemas en las cosechas en varios países. Había mucha preocupación de que hubiese una oferta insuficiente de alimentos. Comenzaron todas estas, digamos, este debate sobre los límites malthusianos de lo que era el crecimiento de la población y la capacidad que tenía el planeta, digamos, de ofrecer los alimentos. Y entonces las primeras definiciones de seguridad alimentaria estaban muy centradas en una cuestión de la oferta, en una cuestión de la disponibilidad, ¿no? Ahora, digamos, cuando esta situación digamos, se va superando y se va viendo, digamos, que en realidad hay una producción mucho mayor incluso que la necesaria, en términos, digamos, de hacer una simple división de cuánto se produce, cuál es la población, pues sí alcanzaba. Y entonces el tema que pasa a ser, a cobrar, digamos, un peso muy grande es el tema del acceso. Es decir, si es que hay suficiente abastecimiento, ¿qué pasa con el acceso? ¿Por qué no se llega, digamos, a toda la población a alimentarse y alimentarse bien? Ahí además, el concepto de derecho a la alimentación, los trabajos de Amartya Sen son muy importantes, y la definición, digamos, de seguridad, de seguridad alimentaria, incorpora con mucha fuerza este elemento del acceso a la alimentación, que es incorporado en la reunión, en la cumbre de la FAO el año 96, ¿no? Así como el derecho a la alimentación, ¿no? Entonces hay un avance en esta concepción, digamos, del tema de la seguridad alimentaria. Pero también, como muchas de estas cosas, por supuesto, son sabidas, estoy hablando ante expertos, o sea que, pero en fin, déjenme un poco, digamos, seguir esta línea de reflexión, ¿no? Pero mientras esto era cierto, también era cierto que se iban constituyendo aquello a lo que me he referido antes, ¿no? Grandes centros de decisión que comienzan a tener tanto gobiernos como empresas, corporaciones, que comienzan a tener un gran peso en la definición de, digamos, los límites y las posibilidades y las orientaciones de la cuestión alimentaria, y que de alguna manera se plasman en los debates que terminan en la formación de la Organización Mundial de Comercio, en las cuales, en las reglas de comercio, en la cuestión agraria, hubo mucho peso, digamos, en la definición de estas normas de comercio, mucho peso de estas grandes corporaciones, así como de los países, digamos, más ricos, más poderosos, ¿no? Todo esto, digamos, provoca, el mismo año en que se formaliza, por así decirlo, la definición sabida, más difundida de seguridad alimentaria, con sus cuatro componentes de disponibilidad, acceso, uso y estabilidad, ¿no? Surge este cuestionamiento a que no puede haber seguridad alimentaria en esta manera en que se estaba conformando la Organización Mundial del Comercio, y con esta centralización de concentración del poder
en estas empresas y corporaciones, y es ahí donde digamos, se asienta el concepto este de soberanía alimentaria, que ya había o sea, algunas reuniones previas, digamos, se había ido surgiendo el concepto de soberanía alimentaria, pero que es, digamos, formalizado por vía campesina en el mismo año, en la misma circunstancias prácticamente en que se formaliza la aprobación del concepto de soberanía, de seguridad alimentaria por los países miembros de la FAO. Y este concepto de soberanía alimentaria en realidad lo que dice es, oye, por supuesto que hay que tener accesibilidad, hay que tener acceso, hay que tener estos 4 componentes, pero el asunto es cómo lo vamos a hacer, ¿no? Y da una respuesta que es ya es una opción más política, ¿no? En la cual pone en el lugar central el asunto de la soberanía de los países y de los productores para definir los términos en los cuales señala su camino para alcanzar la seguridad alimentaria, en donde subraya la importancia de la participación de la pequeña agricultura, de los conocimientos acumulados a través de las generaciones y de las prácticas acumuladas por las poblaciones indígenas, por el mundo campesino, la gran importancia de las mujeres, el rechazo digamos, a la industrialización de la agricultura y a productos, digamos, de la biotecnología, por lo menos algunos productos como las semillas transgénicas, ¿no? Creo que instaura ahí en un pie mucho más firme la necesidad de la agroecología y la necesidad de una agricultura sostenible, ¿no? Bueno, en el tiempo, la definición de seguridad alimentaria y la FAO, ¿no es cierto?, oficializada por la FAO, y las propuestas de la soberanía alimentaria, que es un concepto además que ha estado en evolución, ¿no? Han encontrado algunos espacios comunes, ¿no? Por ejemplo, desde fines de la década del 90, el peso que se está dando a la agricultura familiar, mientras que hasta la década del 80 y entrado la década del 90, el paradigma para la modernización de la agricultura que se vendía era la gran empresa agroindustrial, ¿no? A partir de fines de los 90 comienza a surgir digamos, a hacer visible la importancia de la agricultura familiar, entre otras razones porque también se hacen visibles una serie de desafíos de la globalización, por ejemplo, el cambio climático, el deterioro de los recursos, la pérdida de la biodiversidad, etcétera, y se va constatando que la agricultura familiar digamos, es digamos, una forma, ¿no? Practica una forma de agricultura mucho más amigable con la naturaleza, que evita o en todo caso con impactos mucho menores en los deterioros de los recursos naturales, en la contaminación de suelos, etcétera, etcétera, que otras formas de agricultura, ¿no? Bueno, entonces ha habido también, digamos, de las instituciones intergubernamentales como la FAO, Banco Mundial, etcétera, han ido apreciando cada vez más también los conocimientos tradicionales, el papel de la mujer, etcétera. Entonces ahí había un cierto, digamos, por lo menos espacios coincidentes, pero sin embargo todavía hay tremendos terrenos de disputa en cómo alcanzar esta seguridad alimentaria sobre el concepto mismo y las posibilidades de las prácticas de la soberanía alimentaria. A tal punto que acá en el Perú se ha rechazado la utilización, recordemos nosotros, cuando se presentó el proyecto de ley de seguridad alimentaria, era seguridad y soberanía alimentaria. Y tengo entendido que es el Ministerio de Relaciones que dijo, no, ni hablar, no se puede poner la palabra soberanía porque tenemos una serie de acuerdos internacionales, de comercio, y etcétera, etcétera. Eso nos puede traer problemas. Bueno, pero para quienes tenían esperanza, que, por ejemplo, los cambios, las nuevas reglas de comercio internacional podrían ayudar digamos, a que el mundo, digamos, sea más capaz en su conjunto
de ir alcanzando una mejor situación en términos de seguridad alimentaria, cayó pues digamos, una especie de rayo de castigo de Zeus, ¿no? La crisis alimentaria del año 2007 y 2008, en la cual subieron, recordarán todos ustedes, ¿no? Espectacularmente subieron los precios de los productos agrícolas, aumentó muchísimo el número por millones de personas que encontraron dificultades, digamos, en satisfacer sus necesidades de alimentación y nutricionales, ¿no? Y entonces comenzaron, creo yo, ahí, digamos, a surgir otras maneras de ver también esta cuestión alimentaria, ¿no? Y donde se va desarrollando lo que me parece un salto muy importante es esta noción de sistema alimentario. O sea, por un lado, seguridad alimentaria en los términos de la FAO era una cuestión un poco normativa, ¿no es cierto? Había que lograr el abastecimiento, había que lograr el acceso, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el sistema alimentario, el concepto de sistema alimentario, ¿no es cierto? De lo que daba es la idea de que el sistema alimentario es un complejo de actores, es un complejo de procedimientos, es un complejo de instituciones, ¿no? Que están vinculados, que tienen, digamos, relaciones unos con otros, se influyen los unos a los otros, ¿no? Y permitió y permite, creo, este concepto de sistema alimentario, que reúne además elementos como el medio ambiente, los insumos, procesos, infraestructura, etcétera, y las actividades relacionadas con la producción, permite una mejor comprensión de la complejidad de la cuestión alimentaria, ¿no? A tal punto que llega un momento en que, en fin, acá ha habido también disensiones internas en las Naciones Unidas, ¿no? Cuando se convoca en septiembre, para que se realice en septiembre del 2021 la cumbre de las Naciones Unidas sobre sistemas alimentarios, que no es convocado por la FAO. Normalmente los temas alimentarios serán convocados por la FAO. Hubo ahí una serie de discusiones, de problemas, ¿no? Sobre cómo es que surge esta iniciativa por el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ¿no? El caso es que en la cumbre de las Naciones Unidas es hasta cierto punto, y lo dice el propio Guterres, es una constatación que lo que se había hecho previamente, incluyendo, no lo menciona así, pero incluyendo todas estas firmas de la Organización Mundial de Comercio, etcétera, es que hay una serie de problemas en el tema alimentario, ¿no? En este sistema, ahora ya denominado sistema, un sistema agroalimentario, ¿no? ¿Y cuáles son estos problemas? Claro, ya se realiza, aunque es convocada antes del inicio de la pandemia, pero la reunión misma, después de varios preparativos y de reuniones nacionales y qué sé yo, se realiza en septiembre del año pasado, ¿no? Y Guterres ubica los siguientes problemas que ameritan una reunión de esta naturaleza, ¿no? Una es que hay un retroceso en los avances del Objetivo de Desarrollo Sostenible, que tiene en su objetivo 2, ¿no es cierto?, era el hambre cero, llegar a una situación en la cual se elimina el hambre, se elimina además, o se reduce drásticamente lo que es la malnutrición, etcétera, ¿no? Pues no, en el año 2021, cuando se realiza esta reunión, queda muy claramente que ya desde el año, más o menos desde mediados de la década anterior, el año 2014, 2015, 2016, los avances que se habían logrado en diferentes países del mundo, notablemente en el Perú, pero en muchos otros países también, que se habían logrado para alcanzar las metas de reducción de digamos, de la desnutrición infantil, en general, de la malnutrición, etcétera, se estaba comenzando a estancar y a retroceder, ¿no? Y efectivamente, después, bueno, claro, con la pandemia la cuestión se ha acelerado, entonces estamos más lejos que nunca del logro el año 2030 de este objetivo 2 que es el hambre cero, ¿no? La constatación, lo menciona Guterres, ¿no?, de 3.000 millones de personas que no tienen una dieta saludable. 3.000 millones de personas son más o menos, ¿cuánto? El 40% más o menos de la población mundial.
Bueno, en algún momento Gutiérrez dice, este es un sistema que está colapsando, ¿no? Bueno, 41 millones de personas en el umbral de la inanición. Están los efectos del cambio climático, no solamente de la manera en que el cambio climático afecta la producción de alimentos, el mundo de la producción agraria, etcétera, sino que también los mismos sistemas alimentarios contribuyen más o menos con 1/3 de la emisión de gases de efecto invernadero. O sea que hay estamos produciendo también, pero digamos, agravando los problemas de cambio climático, ¿no? Del calentamiento global. Bueno, tremendo desafío, ¿no? O sea, esta reunión, a pesar que esta cumbre de las Naciones Unidas, a pesar que también, por otros lados, fue criticado, incluyendo por el anterior director general de la FAO, Graciano da Silva, fue criticado porque, en opinión de muchas las corporaciones, estas a las que me he referido, corporaciones transnacionales de la alimentación, tenían mucha influencia en la organización, en fin, en los debates, y que no hubo demasiada esperanza en finalmente en las resoluciones y en las conclusiones a las que podría llegar. Pero de todas maneras, en mi opinión, instauró esta necesidad de ver la cuestión alimentaria como un tema de sistema, ¿no? De un sistema global en el que hay diferentes jerarquías, organizaciones, digamos, que influyen de manera distinta y de manera, algunas de ellas muy poderosas, sobre cuál es la orientación de la cuestión alimentaria en los países y en el mundo, ¿no? Bueno, y entonces hay ciertos temas que no habían, digamos, que no habían sido tan considerados, digamos, en esta definición tan, digamos, de alguna manera esquemática de la FAO con sus 4 elementos, como, por ejemplo, un mejor conocimiento de lo que son las cadenas de suministro de alimentos, ¿no? Los entornos alimentarios, o sea, en las condiciones en las que se acceden a los alimentos. Por ejemplo, tenemos dentro de esto algunos conceptos que se han convertido en instrumentos de análisis de la situación alimentaria, por ejemplo, como el desiertos alimentarios, ¿no? Las zonas, sobre todo en áreas urbanas, en las que las poblaciones generalmente de bajos ingresos no tienen la posibilidad de siquiera conocer en varias ocasiones o acceder en muchas otras a una diversidad de alimentos, porque no existen mercados cerca, porque no existen supermercados, no existen las opciones para, digamos, tener una composición de una canasta de alimentos variada, porque no se tienen las refrigeradoras, etcétera. O sea, no se puede acceder a una alimentación saludable. Entonces se desarrolla este concepto, digamos, de desiertos alimentarios. En Estados Unidos se utiliza mucho en las ciudades para ver cuáles son las ciudades en las cuales hay estos problemas, y para tratar de fomentar políticas de instalación en esas zonas de mercados, etcétera, etcétera, que ayuden a que las poblaciones tengan más acceso. Habría que hacer, por ejemplo, en el caso del Perú, más estudios donde se han instalado, por ejemplo, los comedores populares, las ollas comunes, etcétera, hacer estudios, ¿no? Sobre estudios territoriales, ¿no? Digamos, cuáles son las posibilidades en esas zonas para acceder a dietas variadas, ¿no? Porque es muy posible que sin refrigeradora, con transportes caros o distantes, la posibilidad de adquirir, digamos, alimentos nutritivos más allá de la capacidad adquisitiva para acceder a ellos, ¿no es cierto? Se pueden volver muy difíciles, ¿no? Yo creo que acá en el Perú tenemos más o menos información agregada sobre la cuestión alimentaria, pero conocemos muy mal, muy poco sobre los detalles de estos temas, ¿no? Bueno,
todo el tema, digamos, de la educación, la información de los consumidores, ¿no? La ley la ley de alimentación saludable, por ejemplo, contempla que tiene que haber un papel del Ministerio de Educación, un papel muy activo en la enseñanza a los alumnos sobre cuestiones alimentarias, como nutrirse, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, no creo que eso haya avanzado demasiado, pero cada vez, a medida que se conoce que la necesidad es no solamente de consumir alimentos, sino de consumir alimentos que sean nutritivos, ¿no? A medida que eso ocurre, también cada vez más necesaria es instruir, informar, porque no todos nacen, ¿no es cierto?, sabiendo qué cosa es comer bien, ¿no? Y por supuesto, este dato, digamos que es tremendo, ¿no? Que se necesitan, ¿cuánto? $3.50, creo, para tener diariamente, en el caso del Perú, una alimentación saludable, que son 12 soles, 13 soles por persona, por día, más de 300, 350 soles por mes, etcétera. Bueno, es decir, ya hay una barrera económica muy grande para alimentarse bien en este país, dados los niveles de ingreso que hay, ¿no? Bueno, y también, digamos, hay otras categorías, digamos, para analizar la situación alimentaria que tienen que ver, por ejemplo, en los sistemas alimentarios con elementos biofísicos y ambientales, todo el tema de la innovación, la tecnología y la infraestructura, todo el tema de las políticas económicas, toda la dimensión sociocultural y todos los elementos demográficos, ¿no? Digamos, con relación a todo esto, de todo este panorama, yo creo que estamos todavía en un nivel de discusión y de comprensión y de análisis de la complejidad del tema alimentario que merecería esfuerzos más continuados, y a mí me parece que la existencia de una plataforma como Perú-SAN y otras que pueden surgir y que eventualmente existen probablemente, digamos, fuera del Lima, etcétera, yo creo que son indispensables, así como los esfuerzos, digamos, de las propias universidades, ¿no? Dos puntos más. Uno, también, digamos, en la cuestión esta alimentaria se presta también para otras entradas de análisis, ¿no? Por ejemplo, una entrada que se ha denominado un poco el análisis de lo que son los regímenes alimentarios, que es un poco digamos, la introducción de una perspectiva de economía política, ¿no? O sea, cómo la cadena alimentaria une y transforma diferentes culturas a través de la mercantilización digamos, de los alimentos y la política de las relaciones alimentarias, ¿no? Acá esto incluye las estrategias globales de corporaciones transnacionales que han ido sustituyendo el comercio administrado por la regulación nacional de la era de la posguerra, la ha ido sustituyendo por, digamos, un comercio que es administrado más bien desde estos elementos externos, estas corporaciones. El último punto que quiero mencionar es que buscando en internet, no me proponía encontrarlo, pero lo encontré porque no sabía que existía. Pero me he encontrado con un documento del Ministerio de Agricultura de septiembre del 2021, probablemente muchos de ustedes ya lo conozcan, yo no lo conocía, la verdad, que es la hoja de ruta para lograr un sistema alimentario sostenible en el Perú, de Midagri, ¿no? Del septiembre del 2021, en el que me pareció atractivo el nombre, porque yo no conocía otros documentos oficiales que tengan una aproximación como sistema, la palabra sistema, ¿no? El sistema alimentario. No lo he revisado en profundidad, ¿no? Pero así, leyéndolo en diagonal, efectivamente hay una familiarización incluso se menciona esta cumbre convocada por Naciones Unidas sobre sistemas alimentarios, etcétera. Pero cuando ya uno entra a revisión a cómo se va a llevar esto a la práctica, entonces mi impresión, tendría que hacer un análisis más detenido, pero mi impresión es que se vuelve a caer en una suerte de listado de actividades y las entidades públicas a las que corresponde realizar. Entonces tenemos 8 o 10 ministerios, cada uno va a hacer esto, etcétera, y prácticamente
no hay ninguna referencia al papel de los gobiernos regionales, de los gobiernos subnacionales, como tampoco a la participación de sectores de la sociedad civil, del mundo de la empresa, de la industria alimentaria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es como que la parte segunda, que es la parte de cómo se debería implementar esto, no condice con la parte primera, que es esta concepción, que es parte de la noción del sistema, ¿no? Y más allá de una recomendación tímida en el documento que dice que al inicio habrá que conformar, dice, se recomienda conformar una instancia de articulación a nivel del gobierno central, es demasiado débil, ¿no? O sea, queda la idea de que esto finalmente no va a plasmarse realmente en el intento, digamos, de desarrollar un sistema alimentario sostenible en el Perú.